Muy bien, bueno, ansiosos por adentrarnos a este mundo que ya tocamos un poquitito la columna anterior, el tema del terror, ¿no? Terror y literatura. Sí, qué lindo. Nos toca un tema muy profundo y que se presta para hablar muchísimo. Es Sí, polémico. sí, es verdad. Bueno, en primer lugar, habíamos hablado en el encuentro anterior de que tenía que ver con el género fantástico, el extraño, y Sí. que también a veces se usaba mucho el terror, por ejemplo, para cuentos de ciencia ficción, Ujú. donde esas realidades futuristas, distópicas, con una fuerte crítica hacia la realidad, por ejemplo, nos cuentan un futuro que puede ser la consecuencia de cómo hoy venimos en cuestiones del tratado de la naturaleza, de la política, un Claro. montón de aspectos económicos, por ejemplo. Eso genera terror. Pero hay un terror que tiene que ver con otras cuestiones, donde se vale especialmente de personajes, lugares y descripciones que generan un sentimiento de miedo muy profundo y muy intenso. Entonces ahí ya los catalogamos como cuentos de terror. Ajá, bien. O sea que venimos también con esto mismo de las descripciones, de por ahí personajes, como vos decís, un poco más extraños en este sentido. Seguimos en esa misma línea. Claro, el suspenso está en casi todos los géneros, pero cuando hablamos de terror, hablamos de que hay una primacía en ese sentimiento que es tan fuerte y de una tensión tan constante. Un crítico que se llama Harley dice que es la forma más exigente del arte literario porque no puede soltar en ningún momento al lector. Ajá, sí. ¿Cómo nace todo esto? Tiene que ver con esas prohibiciones que a veces son traspasadas, esos límites que se imponen socialmente y que la gente quizá los atraviesa, o tratados sobre el mal en general. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de leyendas urbanas? Sí. Bueno, entonces, contaban de que había, por ejemplo, un monstruo que si vos salías después de tal hora de la noche o si ibas a un determinado lugar, te atacaba. Entonces, lo que hacían era, a partir de la literatura, lograr que la gente se quedara en la casa después de un determinado horario. Ujú. Arranca como un juego didáctico que después se va transformando en todo un arte literario que se genera para provocar ciertos sentimientos y ciertas ideas. Ajá, o sea que hay mucho también de querer transmitir, o sea, ¿por qué transmito este miedo cuando estoy escribiendo, no? Claro, ya después termina en un nivel de abstracción que te hace replantearse cuestiones filosóficas, por ejemplo. Claro. Hoy hemos trascendido por ahí a esas ideas, aunque todavía las leyendas urbanas siguen totalmente vigentes y un montón de textos de ese tipo. Sí, sí, es verdad, sigue todavía en ese sentido. Cuando hablamos así de terror, estoy pensando mucho en que también somos un poco de, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, de que ay, me da miedo, pero como que lo quiero leer o lo quiero mirar en caso de películas, y que somos muy de buscar el tema del momento. Por ejemplo, ahora saltó todo, con todo esto del coronavirus, se está buscando muchas cosas de pandemias, de todo este estilo, ¿no? Para leer y adentrarse. Claro, porque lo que nos permite es poder pensarnos nosotros mismos en situaciones totalmente atípicas. Claro. Entonces eso genera un cierto morbo, un fetiche de poder tomar herramientas quizá de lo que hacen los personajes o de lo que sucede alrededor, por si a nosotros no sucediera, pero después, si nos ponemos a pensar racionalmente, lo más probable es que esas situaciones no sucedan. Son situaciones que pueden suceder, pero que por lo general no suceden. Claro, tal cual, sí, sí, es como vivir esa adrenalina de algo que te podría estar pasando. Ahora, metiéndonos bien en esta diferenciación de lo que es leer terror, comparado a, por ejemplo, ver una película de terror. Bueno, en primer lugar podemos establecer que hay tres niveles de terror. Ujú, El bien. lector
que tiene que ver con el suspenso que crea ese autor que te va llevando. Pero después hay un nivel de horror donde empezás a sentir sensaciones físicas fuertes, y un tercer nivel tiene que ver con la repugnancia, que es el rechazo que te genera, que también lo podemos ver en lo audiovisual, en las películas, en las series. Sí. Pero bueno, hay que tener cuidado como escritores también con el tema de la repugnancia, de no generar un rechazo tan grande que haga que el lector diga, listo, este libro no lo leo más. Eso es muy complicado, me imagino, ¿no? Porque hasta qué punto puedo utilizar este tipo de terror al escribir. Claro, imagínense que un autor que lo logra al 100% hace que ese lector diga, yo esto no puedo tenerlo más presente porque me hace mal, me genera un daño. Entonces, claro. El lector siempre tiene que tener presente eso, que en realidad se trata de un juego con respecto a lo literario y que no tiene que ver con algo que directamente, el horror además tiene que ver justamente con eso, con esas amenazas mortales que por lo general no le van a pasar. Claro, sí, es como algo bastante irreal. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, estoy pensando, si también forma parte del terror, esos tipos de historias que dicen, bueno, basada en hechos reales? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque siempre que hablamos de literatura hablamos de ficción. Sí. Y, por lo general, casi todo lo que escribimos tiene algún basamento en la realidad, pero nunca representa la realidad la literatura. Uh-huh. Es un arte que en realidad lo que hace es recrear a partir de una idea algo que es ficticio, algo que es parte de una construcción. Sí. Es una historia que el autor crea siempre, como si esté basada en un caso real. Bien. O sea que, bueno... Cuando hablamos de documentales quizás está un poco más explícito, pero igual también hay que tener cuidado porque hay alguien atrás que lo dirige y que elige qué mostrar y de qué manera mostrarlo. Claro, tal cual. Siempre volvemos a esto también de las perspectivas y de que no es lo mismo algo que pasó realmente si lo voy a escribir yo o si lo vas a escribir vos. Siempre va a pasar por uno justamente y va a ser diferente, ¿no? Tal cual. Y después, bueno, tenemos que tener en cuenta que el terror trabaja siempre con arquetipos. Por lo general son 5. En primer lugar, habla de entes que sacan la energía, que a veces son usados como vampiros, pero no solamente el vampiro que nosotros conocemos, sino que puede ser un vampiro psíquico, por ejemplo, puede ser una persona, por ejemplo, que le consuma la energía a otra. Uh-huh. Después, todo lo que tiene que ver con licántropos, que a veces lo asociamos a los hombres lobos, pero que en realidad... son monstruos en los que se puede convertir una persona. Ajá. A partir de algo que irrumpe en su vida, nace un monstruo, a partir de una persona. Después, todo lo que tiene que ver con fantasmas está asociado a algo sobrenatural que está presente y nosotros no lo vemos, pero un día se manifiesta. Sí. Entonces, de esa manera se provoca ese terror o ese horror a veces. Claro. Después sí lo que tiene que ver con las cosas sin nombre, el temor a lo desconocido. Si pensamos, por ejemplo, en Harry Potter, siempre hay un antagonista que quizá no es nombrado, hasta que se nombra y a partir de ahí se lo conoce y a partir de ahí ya se le deja de temer. Claro, sí, tal cual. Se me viene, está bueno esta diferenciación, ¿no? De que hay muchísimo que podemos hacer o por qué rumbo ir eligiendo para la hora de escribir. Claro, y bueno, y después, por último, los lugares malditos, que te permiten contar la historia sobre ese lugar. ¿Por qué recayó una maldición? O por qué ese lugar funciona distinto a todos los lugares que conocemos. Claro, sí, totalmente. Y quería preguntar, estaba pensando hace rato si vos en algún momento te habías entrado a escribir un poco sobre este género. Claro, y lo que tiene de bueno es que conociendo estas cuestiones podemos evitar esos clichés de caer siempre en lo mismo, en el mismo tipo de fantasma, en el mismo tipo de vampiro. Nos permite pensarlo de una forma distinta. Yo lo que he solido trabajar tiene que ver con crear situaciones donde se ponga en duda qué es lo que está sucediendo.
Claro, sí, sí, sí. Entonces a veces sin nombrar generamos ese terror, porque la persona tarda mucho tiempo en poder saber qué está pasando y en el medio se da cuenta de que quizá todas esas pistas que vamos dando, que a veces son pistas falsas, lo van conduciendo a un lugar donde no termina de sentirse seguro. La duda en este sentido, el suspenso, como decís, también forman parte del género, ¿no? Claro, una acción que empieza a estar retrasada, que vos estás esperando de que el protagonista haga algo y no lo hace por mucho tiempo. Claro, sí, sí, Entonces sí. vos ya querés estar en esa historia para hacerlo vos. Sí, sí, te genera como también eso, bueno, esto que decíamos, ¿no? Esa adrenalina, ese no saber qué pasa, el querer por ahí ver todo lo que hay detrás, ese suspenso del que hablamos. También hay que diferenciar, ¿no? Me imagino las historias que son específicamente de suspenso con las de terror. Claro, sí, porque dentro del suspenso también pueden haber historias de misterio. Claro. Pueden tener que ver con otro tipo de historias que no te hacen sentir esas ideas tan fuertes, ¿no? Que, por ejemplo, si es una historia que te deja muchos pensamientos o que hace que, por ejemplo, cuando vos veas algo a lo que puedas asociar a la historia, te asustes, ahí ya estamos hablando de terror.